de la terapia del lenguaje. ¿Qué recuerdan acerca del concepto del lenguaje? ¿Qué es lo que vimos en la primera sesión? ¿No? Que fue prácticamente la primera diapositiva del contenido de informativo, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos o cómo habíamos definido el lenguaje como tal? Recuerden que toda respuesta es válida, ¿sí? Estamos aprendiendo, al igual que yo también aprendo de sus comentarios, de sus experiencias también a través del chat, ¿sí? Recuerden que toda participación o también consulta pueden entablarlo o manifestarlo en el chat, que yo estoy pendiente al mismo. ¿Bien? A ver, chicos, ¿qué es lenguaje? ¿Qué vimos? ¿Cuál sería el concepto de lenguaje? Dayana nos dice, es la forma de comunicarnos con los demás. Muy bien. Elizabeth, primera clase, bienvenida Elizabeth, está bien. ¿Quedas por ahí? Quizás conoces a Elizabeth, perdón. Elizabeth, bienvenida. Quizás por ahí conoces un poco acerca del concepto del lenguaje, quizás. Si es así, puedes plasmarlo en el chat del Meet. A ver, Rocío nos comenta, es un medio de comunicación donde podemos relacionarnos. Excelente, Leslie. Rocío nos dice, el lenguaje es una conducta comunicativa. Muy bien. Y hay algo fundamental que utilizamos las personas, los seres humanos, que pues está asociado al lenguaje. A ver, Elizabeth nos comenta, el lenguaje es un signo de elementos que se decodifica una información. Muy bien. Milagros es forma de expresarse y comunicarse. Sheila es una conducta comunicativa. Natalia es la forma de es la forma de poder comunicarse. Soraya puede ser excelente, puede ser verbal como también no verbal. Yolanda nos comenta que el lenguaje es una comunicación, formas de comunicar, sonidos, entre otros. Excelente, muy bien. Y también habíamos visto de que el lenguaje y también terapia del lenguaje va mucho más allá del nivel fonético fonológico, ¿cierto? Que tiende a ser el más común, ¿no? Por ejemplo, mi niño no sabe pronunciar de manera adecuada el fonema L o algunas palabras, ¿sí? Es parte del lenguaje, pero este concepto, este fenómeno va mucho más allá de la correcta o la incorrecta pronunciación que emiten los niños, ¿sí? Entonces, eso siempre les voy a estar recalcando todas las sesiones porque es importante conocerlo. Y ya en la próxima sesión que vamos a ver niveles de lenguaje, ustedes se darán cuenta la complejidad que tiene este concepto. ¿Bien? A ver, habíamos comentado que el lenguaje pues es una facultad humana que nos permite comunicarnos, como ustedes también acaban de mencionar. ¿Es innata? Sí. ¿Es abstracta? ¿Por qué? Porque ocurre en nuestro plano mental. Y al ocurrir en un plano mental, al llevar a cabo la percepción, el reconocimiento, la comprensión, el ordenar las palabras en oraciones y o en enunciados para poder contestar o emitir una respuesta, hacemos uso de la razón, ¿cierto? Por lo tanto, es algo propio del ser humano, porque nosotros tenemos el raciocinio. ¿Listo? Entonces, es esta capacidad que todos nosotros tenemos para qué? Para inventar, para organizar y también para desarrollar un sistema de signos, que también son llamados lingüísticos. Y a través de estos podemos entablar un tipo de comunicación para poder expresar nuestros deseos, experiencias, opiniones, pensamientos, necesidades, etc. ¿A través de qué? A través de ciertas unidades sonoras, como lo estoy haciendo yo ahora, a través también del aspecto no verbal, como lo dijo también Soraya,
¿sí? Y es importante que nosotros estemos atentos tanto al lenguaje verbal como también al lenguaje no verbal. ¿Bien? Bien, chicos, esto para consolidar un poquito el aprendizaje sobre el concepto del lenguaje, facultad netamente humana que hace uso de la razón a través de del cual podemos comunicar distintos pensamientos, necesidades, emociones, etc. Y tenemos el lenguaje verbal, que incluye el habla, sí, también parte de la escritura, ¿no? Según algunos autores. Por ejemplo, el diálogo, la información. Yo actualmente, ahora mismo, estoy utilizando el lenguaje verbal, pero también puedo utilizar el lenguaje no verbal cuando les emito, por ejemplo, ciertas situaciones aisladas de cómo hacen un niño, ¿no? También puedo utilizar el lenguaje no verbal al momento de comunicarme verbalmente. ¿Sí me dejo entender? Si hay dudas, consultas, chicos, tienen toda la libertad de poder escribirlos para poder resolver sus preguntas. Bien. Y el lenguaje no verbal es el resto de recursos de comunicación, tales como las imágenes, ¿sí? Como los diseños, dibujos, símbolos, música, los gestos, el tono de voz, etc. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? Si yo les pongo esta imagen y les digo, ¿qué es lo que ven? Ustedes van a inferir, van a suponer, quizás por ahí uno que otro me dice, están conversando sobre tal tema. ¿Por qué? Porque es parte de su lenguaje, ¿no? Podemos ver que tienen incluso estas señales, por decirlo de esta forma, ¿sí? Donde podemos deducir o inferir que están conversando, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el lenguaje mixto, que es el uso del lenguaje verbal junto con el no verbal al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿no? Un libro de historietas usa al mismo tiempo imágenes, símbolos y también diálogos. Es decir, une el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y por otro lado, vamos a ver los componentes o los niveles del lenguaje, pero muy general, ¿sí? A grandes rasgos. ¿Por qué? Porque la próxima sesión estaremos viendo cada uno con ejemplos y ciertas actividades que ustedes pueden realizar para trabajar con sus niños. ¿Bien? Entonces, tenemos en primer lugar lo que es la semántica, que estudia el contenido del lenguaje, es decir, reconoce significados de la palabra y también de sus combinaciones al momento de realizar una oración o un enunciado. Ese es el primer componente. Segundo componente y el más famoso, como les mencionaba, es la fonología, que estudia los sonidos del lenguaje. ¿Cómo es el sonido de la S? El sonido de la M, el sonido de la T, ¿sí? El estudio también de la organización de sonidos a través de la articulación y la distribución de los mismos. Y por otro lado tenemos la morfología, que hace referencia a cómo la persona utiliza las reglas que gobiernan las lenguas de su medio. ¿Sí? Esto en cuanto a morfología. Ahora, chicos, no se preocupen porque esto lo vamos a ver de manera más detallada en la próxima sesión con ejemplos y también con actividades, porque es importante que al momento de realizar el proceso de evaluación, nosotros evaluemos o nos percatemos de cada uno de los componentes. ¿Sí? Algunos terapeutas del lenguaje utilizan netamente la observación, otros terapeutas del lenguaje utilizan lo que es la observación y también ciertas pruebas que les ayudan a poder obtener de manera más objetiva, por decirlo de esta forma, en el componente semántico, en el componente fonológico, en la morfología, en la sintaxis, en la pragmática, etc. Bien, la sintaxis es cómo y en qué momento el niño aprende los principios y las reglas que rigen el orden de las palabras.
sujeto, verbo, predicado, objeto, etc. Y la pragmática, uy, estudia el lenguaje como elemento de comunicación entre seres humanos, es decir, esta implicación social e interactiva que tenemos las personas al momento de comunicarnos. ¿Cuál es mi intención al momento de emitir un comunicado, al momento de emitir un pensamiento, una emoción? Quizás es informar, quizás es persuadir a la otra persona. Bien, cada uno tiene su propia intención. Por ejemplo, mi intención ahora es informar y que ustedes puedan llevarse un aprendizaje en la sesión de hoy. Quizás en otra ocasión, mi intención es persuadir para que tal persona compre un producto. ¿Sí? En otra situación, mi intención es aconsejar para que la otra persona pueda, quizás por allí, ser influenciado, ¿no? O abrir un poquito su panorama, su visión, de acuerdo a la situación por la cual está pasando. ¿Sí? Entonces, las intenciones van a ser distintas y eso también es parte del lenguaje. ¿Listo? A ver, antes de pasar esa diapositiva. ¿Por qué creen ustedes que es importante el lenguaje? Y eso también ya lo vimos en la primera sesión cuando les pregunté por qué es importante realizar la estimulación del lenguaje. Pero esta pregunta va más allá, ¿no? ¿Qué o por qué creen ustedes que es importante el lenguaje? ¿Por qué será importante? Los leo en el chat. A ver, Yolanda nos comenta para que podamos entendernos muy bien. Sí, es importante porque a través del lenguaje podemos entender a las otras personas y darnos a entender también uno mismo. Alison, para expresar nuestras necesidades, pensamientos, sentimientos y emociones. Muy bien. Buenas noches, Milagro, bienvenida. Esmira, oye, Esmira. Buenas noches, buenas noches. Es importante porque nos ayuda a comunicarnos con las demás personas, muy bien, porque estimula el sistema nervioso, nos comenta Soraya, milagros para poder entender y comprender. Muy bien. En efecto, sí, es importante porque a través del lenguaje nosotros podemos dar a conocer lo que queremos, emociones, pensamientos, opiniones, etcétera. También podemos entender y comprender a la otra persona. Excelente, Liz, para desarrollar también la autonomía y no depender, ¿no? Porque muchos de los niños que tienen problemas en el lenguaje, ¿listo? Tienden a ser dependientes, ¿no? Porque la mamá entiende sus gestos, entiende las intenciones y pues depende de la misma, ¿no? A ver, por ahí nos dice, a ver, Lisbeth, es importante para poder expresarnos y entendernos unos a otros. Excelente. Sheila, es importante para ayudarnos a comunicarnos con distintas personas y brindar nuestras emociones de la misma forma. Excelente. Así es. Es importante, como ustedes lo han mencionado, también Rocío nos dice transmitir ideas de la misma forma. Concuerdo contigo, Rocío. Bien, todas sus respuestas son válidas y sí, son certeras porque a través del lenguaje podemos comunicar, ¿sí? Charito también nos dice para expresar nuestros pensamientos. Así es. Es importante para comunicarnos, pero también recordemos que es fundamental para el desarrollo cognitivo, ¿sí? Recuerden que les comenté en la primera sesión que algunos autores sostienen que cuando hay un retraso del lenguaje, es posible que también haya un retraso
del pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? A ver, si yo les digo, ¿qué van a hacer mañana? Respóndanme en el chat. ¿Qué van a hacer mañana? Ya mañana es jueves. ¿Qué van a hacer mañana? A ver. Andrea nos dice estudiar, ok. Los demás, ¿qué van a hacer mañana, chicos? Yolanda nos dice cocinar, lavar y descansar. El último día de feriado. Yolanda, disfrútalo. Rocío, la rutina diaria. Casey nos dice cocinar. Por ahí nos dice Yanela trabajar, Charito trabajar, Milagros llevar a mi hermana a su terapia, Génesis trabajar, estudiar, Jenny, Sheila me toca llevar a pediatría a su bebito, Milagro tengo que llevar a mi hija a su terapia, muy aparte de las labores de la casa, y Elisbeth nos comenta ir al trabajo con mis alumnos y repasar para el examen. Excelente, Lisbeth. Bien, ¿qué ha pasado en estos segunditos? Yo he emitido una pregunta, ¿cierto? ¿Qué van a hacer mañana? Ustedes han recepcionado, primero han percibido las palabras, han comprendido mi pregunta, han procesado su respuesta, han pensado en palabras y han emitido una respuesta a través del chat, ¿cierto? Bien, para ello es importante la razón, ¿cierto? Entonces, cuando el niño tiene algún retraso en el lenguaje, es posible que todo este proceso que ustedes han llevado a cabo al momento de contestar una pregunta que para nosotros es simple, entre comillas, para los niños con algún tipo de retraso en el lenguaje, le dificulta mucho responder. Uno, si perciben, sin embargo, no tienen buena comprensión o no hay comprensión. Por ejemplo, la ecolalia, ¿no? Quizás ustedes han visto a niños con ecolalia. ¿Qué es la ecolalia? Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué vas a hacer mañana a un niño? El niño me va a responder, ¿qué vas a hacer mañana? Sí ha percibido el mensaje, por supuesto que sí, pero no lo ha procesado, no ha llevado a cabo la correcta comprensión para poder emitir la respuesta. Bien, entonces podemos ver que el retraso del lenguaje podría tener un impacto en su desarrollo cognitivo. En su desarrollo social, sí. Bien, sí. En su desarrollo social, sí. También van a tener un impacto o va a haber algún tipo de repercusión, como ustedes también lo han mencionado. Pero también en su desarrollo cognitivo, por el retraso que podría estar presentando el menor. Bien, por otro lado, es importante el lenguaje para poder afrontar las demandas curriculares de cada etapa educativa. Ya a los 6 años, perdón, los niños ya pueden leer, ya pueden escribir, ¿cierto? En Perú, a los 6 años, los niños ya pueden leer, ya pueden escribir. Ya se espera la lectoescritura, pero también se ha visto niños que presentan algún tipo de dificultad en el lenguaje y esto se ve reflejado en la lectoescritura. Tiene limitaciones para poder leer, para poder escribir, para poder entender, comprender lo que la profesora está emitiendo o diciendo. ¿Sí? Y por esto va el tercer punto de la importancia del lenguaje, que si estas dificultades persisten durante un tiempo y continúan, podrían ser una de las principales causas de trastornos del aprendizaje, dislalia,
¿sí? Discalculia, etcétera. Entonces, nuevamente, vemos que es fundamental la intervención temprana, la estimulación o la terapia del lenguaje para los niños, porque el impacto que tiene este es enorme, no solo en el aspecto social, como ustedes ya lo han mencionado, sino también en la área cognitiva. ¿Sí? Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda, consulta o todo está claro? Si es que todo está claro, también, por favor, me avisan todo claro o alguna reacción para continuar. Jenny, dice todo claro. Berta, ok. Bien, Yolanda, Sheila, Milagros. Listo, Brian, Soraya. Ok, bien, entonces, hasta ahora no hay dudas, consultas. Excelente, Lisbeth. Continuamos, entonces. A ver, por otro lado es importante diferenciar lenguaje, lengua y habla. Bien, la lengua es este sistema de comunicación que utiliza un grupo de personas. Es decir, es el idioma en pocas palabras. ¿Listo? Cada lengua tiene un sistema con sus propias normas. Por ejemplo, ¿no? En el castellano primero va el sujeto, el verbo, el predicado, quizás por ahí el objeto, etc. ¿Sí? Tenemos nuestras propias normas, nuestra propia gramática en el castellano, ¿sí? En el inglés también, ¿no? Es distinto al castellano, la posición cambia, el adjetivo va antes del sustantivo o después, en el caso del castellano, ¿sí? Cambia. Entonces, en la lengua, que tiende a ser el idioma, tiene sus propias normas, su propia gramática y pues es de acceso público. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todos de aquí podemos hablar castellano, también podemos aprender inglés, también podemos aprender francés, italiano, etc. Eso en cuanto a la lengua. El habla es esta realización física del idioma, es decir, es el uso individual que cada uno de nosotros hacemos de nuestra propia lengua, es decir, de nuestro propio idioma. ¿Bien? Cada sujeto, cada persona hablante, a pesar de que estamos regidos, ¿no? Por las propias normas de nuestro idioma, podemos emplearlo de manera particular, de manera distinta. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos ver la diferencia entre el lenguaje habla y, perdón, entre la lengua habla y el lenguaje, que ya sabemos que el lenguaje es una facultad humana que podemos o que usamos la razón y transmitimos mensajes por medio de la comunicación. ¿Listo? Bien, por otro lado, tenemos lo que es la logopedia para conocer un poquito. Esto es importante, es conocer parte de la teoría, si a veces quizás por ahí no nos gusta un poquito, sí es fundamental para tener el conocimiento de, ¿ya? La logopedia proviene de dos palabras griegas, logo, que hace referencia a palabra, verbo, habla, y paideia, que es la educación. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la logopedia? Es una ciencia interdisciplinaria. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, lo siguiente, que estudia los procesos evolutivos del desarrollo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Que nosotros es importante que conozcamos, ya seamos mamitas, terapeutas, dependiendo, es importante que nosotros conozcamos estos procesos evolutivos del desarrollo. ¿Qué se espera para mi niño de 6 meses?
¿Qué se espera para mi niño de 2 años, de 24 meses, de 36 meses, de 48 meses? Son los hitos, ¿sí? Los hitos que nos ayuda, nos guía para poder conocer si el niño se encuentra dentro de lo normal, dentro de lo que se espera, o está muy por debajo de su edad cronológica. ¿Sí? A ver, permítanme un momento. Yo les voy a estar compartiendo un cuadrito. Bien, si bien es cierto, nosotros vemos acerca de lo que es el lenguaje, que es el curso, pero también es importante que ustedes conozcan a nivel global. Bien, ahora les voy a estar compartiendo 2 videos que son un poquito largos para que ustedes visualicen lo que es el neurodesarrollo del niño. Sí es importante. Como bien dice en la diapositiva que están visualizando ahora, que nosotros debemos de conocer los procesos evolutivos, ¿sí? Los procesos evolutivos del niño. A ver, les voy a compartir esta pantalla. Perfecto. Bien, estos son los hitos del desarrollo. Parte. Bien, tenemos el aspecto motor grueso, motor fino, social, cognitivo y ya, básico en los niños. ¿Qué es lo que se espera? Por ejemplo, en un recién nacido, en su psicomotricidad gruesa, una postura fetal, a los 3 meses ya un sostén cefálico, ¿bien? A los 6 meses se puede mantener sentado. A los 9 meses se sienta, ¿bien? A los 12 meses ya tiende a caminar y a los 18 meses ya puede correr. ¿Sí? Esto es parte de los hitos de la psicomotricidad, gruesa. En cuanto a la fina, recién nacido, las manos en puño, a los 3 meses, las manitos abiertas. A los 6 meses, ya puede transferir. A los 9 meses, ya hace una pinza inmadura. Esto es una pinza inmadura. Y a los 12 meses ya es una pinza madura, ¿no? Es decir, aquí tenemos un objeto pequeñito y acá están los 2 deditos. Esta es una pinza ya madura, con nuestros 2 deditos, ¿ya? Para poder agarrar objetos pequeños. En el aspecto social, el recién nacido mira, ¿sí? Observa. A los 3 meses ya sonríe. A los 6 meses abraza. A los 9 meses imita. A los 12 meses ya señala. Esto es lenguaje, ojo, parte del lenguaje. A los 18 meses ya muestra y a los 24 meses ya tiende a compartir, a jugar. Ahora, en el aspecto cognitivo, que ya hemos visto que el lenguaje está asociado al cognitivo, el recién nacido mira, a los 3 meses ya se interesa, ya puede mostrar cierto nivel de interés, a los 6 meses examina, ¿no? Tiende un poco más a manipular, a los 9 meses busca, a los 12 meses ya tiende a voltear, a los 18 meses reconoce, a los 24 meses recuerda y a los 30 meses ya obedece. Y en el aspecto del habla, el recién nacido llora. Ahora, ¿el llanto es parte del lenguaje? Sí. ¿Es parte de la comunicación? Por supuesto que sí. Eso también lo vamos a ver cuando toquemos el tema de desarrollo del lenguaje. Se van a dar cuenta que el llanto es diferenciado, ¿sí? De acuerdo a la necesidad que está presentando el niño. ¿Bien? A los 3 años ya realiza sonidos guturales, ¿no? Como el bu, 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 bu. A los 6 meses, no sé si dije 3 años, bueno, son 3 meses. A los 6 meses ya silabea, como dicen, a los 9 meses ya balbucea, mamá, ta, 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 ba, ba, ba. ¿Ven? A los 12 meses ya palabrea con mamá, papá.
A los 18 meses ya tiende un poco más a parlotear. A los 24 meses ya frasea, mamá, mamá, dame, mamá, toma, mamá, quiero, ¿sí? O yo quiero. Y a los 30 meses ya pueden emitir oraciones más complejas, ¿sí? Esos son los hitos de manera muy general, ¿bien? Sobre el desarrollo psicomotor, que es lenguaje social, etcétera. ¿Listo? Ahora, yo les voy a estar compartiendo una tablita para que lo tengan y les aconsejo imprimir esa tabla, ¿sí? Para que lo tengan a la mano y poder observar en nuestros niños si es que está cumpliendo con los hitos, ¿sí? Son generales, pero también nos sirven para guiarnos, ¿bien? Por eso, la logopedia estudia estos procesos evolutivos del desarrollo. Bien, de esta forma, nuevamente, insisto, por la importancia que tiene el hecho de que ustedes conozcan esos sitios que acabamos de ver. Bien, ahora, ¿para qué es importante que nosotros conozcamos estos procesos evolutivos o los hitos del desarrollo para poder detectar y prevenir? ¿Prevenir a través de qué? De la estimulación del lenguaje. Bien, a ver, por aquí tenemos algunas preguntas. ¿Podría visualizar la tabla? Sí, los voy a estar enviando, no se preocupen, se los voy a estar enviando eh, la tablita y los recursos, los materiales. Elisbeth nos dice, los bebés lloran de diferente forma para establecer el vínculo con la madre para sus necesidades específicas y la madre por instinto reconoce el llanto. Así es, Elisbeth. No, incluso hay varias mamitas que dicen, uy, tiene hambre. No, después llora. Ah, tiene, quiere que le cambie el pañal, ¿no? O le duele algo. ¿Y cómo es que sabes que le duele algo? ¿Por qué? Porque el llanto es diferenciado. Ya a los 2 mesecitos, el llanto del bebito tiende a ser diferenciado. El sonido cambia, ¿no? Ya hay una intención de por medio. ¿Y cuál es la intención? ¿Sí? ¿Cuál es la intención? Poder comunicar su necesidad o sus necesidades para que sean satisfechas por la mamita. ¿Bien? Y esto también, por ahí quizás ustedes han escuchado, déjalo llorar a tu niño, a tu niña, a tu bebé, para que fortalezca sus pulmones, ¿no? Que a veces tiende a ser común. Mucho, bueno, yo particularmente he escuchado mucho de ese tipo de creencias, ¿no? Que tienden a ser un poquito antiguas de la abuelita, ¿no? Del abuelito. No necesariamente recordemos que el llanto es una forma de comunicar que tiene el bebito porque es el único recurso, ¿no? O uno de los únicos recursos que tienes en ese momento para poder emitir una comunicación con la mamá. Ahora recordemos que los 2 primeros años de los bebitos es importante y fundamental para poder crear el apego y buscamos crear un apego seguro. Entonces, si la mamá no está cuando el niño lo quiere, tengamos muchísimo cuidado con ello, ¿no? Porque podríamos estar creando un apego inseguro, lo cual no queremos, ¿sí? Y ya la segunda oportunidad, según algunos psiquiatras, es en la adolescencia, pero ya es más difícil, ¿no? Sí, les voy a estar compartiendo el material, ¿ya? A ver, por aquí Sheila nos dice, sí, mi bebé está por cumplir 6 meses y cada mes ha sido distinta. Así es, Sheila. Y la comunicación con mi bebé ha ido evolucionando, cada día es un aprendizaje y la comunicación con los pequeños es muy importante. En efecto, y concuerdo mucho contigo, Sheila, que sí, la comunicación es importante. Y vamos a ver, justo cuando estemos en el tema de desarrollo del lenguaje, les voy a dar algunos tips, ¿no? De cómo poder estimular a mi bebito, cómo poder estimular
a mi niño de 6 meses, de 10 meses, de 12, de 24 meses y algunos puntos de abordaje. ¿Listo? Entonces, les va a ser un poquito práctico para que ustedes se lleven este tipo de actividades y lo puedan replicar con sus pequeñitos. ¿Ya? Bien, entonces, ¿podemos prevenir? Sí, podemos prevenir a través de la estimulación del lenguaje o también detectar algún retraso o alguna alteración del lenguaje en nuestros niños. Sí, a través de la logopedia, conduciendo a estos procesos evolutivos del desarrollo. Bien. Ahora, tenemos una implicación pedagógica, sí, netamente pedagógica, en el caso de nosotros, netamente pedagógica, ¿sí? Ahora, hay una previa evaluación, también realizan una previa evaluación para poder detectar o dar una posible o una presunción diagnóstica conductual. Bien, y por otro lado, la intervención, cuando ya aplicamos estas técnicas, herramientas para poder ayudar al niño tanto en la estimulación como en la intervención de por medio, que están relacionadas con la audición, con la voz, con el lenguaje en general. Recordemos, y como lo vimos en la primera sesión, que la estimulación va a ayudar muchísimo, ¿sí? Pero no solo cuando estimulemos netamente el lenguaje solo a través de canciones, sino que también vimos la importancia de las aptitudes restantes, ¿no? La estimulación visual, la estimulación auditiva, la coordinación con el aspecto visual, la psicomotricidad, etcétera. Bien, yo les voy a estar enviando algunas actividades para que trabajen psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, atención, aparte del lenguaje, tales como la fonología, vocabulario, morfosintaxis, etcétera. Bien, entonces prometo enviarle hoy día a nuestro coordinador todo lo que son, todas las recursos para que ustedes lo puedan ya estar visualizando y si es que por ahí tienen alguna duda, alguna consulta, lo estaríamos viendo ya en la sesión. ¿Ya? Bien, a ver, entonces, sí, Daniela, no se preocupe. Es material denso, eso sí les voy a estar advirtiendo que es un poquito denso, pero es muy bueno. Realmente el material que les voy a enviar es muy bueno. Yo particularmente suelo utilizarlos con los pequeñitos, me ha funcionado mucho y espero que también a ustedes, como ahí hay muchos papitos, mamitas, que también les funcione. Bien, a ver, ¿qué engloba la logopedia? El estudio, hay varias investigaciones, ¿no? Que nos permiten tener actualización, eh, estadísticas recientes, como les decía, ¿no? En cuanto a las praxias orofaciales, hay algunas investigaciones que ya han evidenciado que no tiende a ser eficaz. Sin embargo, también he visto, ¿no? Algunos colegas que sí suelen utilizar. Bien, la evaluación siempre, 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 como les dije en la primera sesión, ¿no? En el primer día del curso, que los niños son distintos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo niños con TEA y por más que tienen ese diagnóstico según el DSM o el CIE, bueno, el DSM suelo utilizarlo más. Según el DSM, pues este niño tiene TEA, bueno, también el neurólogo, ¿no? El neuropediatra también realizó lo que es el diagnóstico, se le tomó el A2, el ADR, el MECHAT, que son pruebas netamente para diagnosticar el autismo, ¿no? Pero son diferentes, son distintos. Los dos niños, ¿no? Que he podido observar son distintos, son diferentes, por más que compartan un diagnóstico. Y esa diferencia les hace ser personas o pequeños únicos, especiales, valorados, ¿bien? Y eso es importante. Y si nosotros tenemos esa visión, vamos
a ver esa individualidad de los niños. No porque tengan el diagnóstico voy a trabajar lo mismo siempre con los dos. No necesariamente, yo tengo que ver cómo mi niño reacciona, si le gusta más trabajar con texturas o prefiere trabajar con los libros sensoriales o prefiere trabajar más con pictogramas o con agüita. Bien, yo tengo que observar ello porque son diferentes, como les digo. ¿Pueden compartir un diagnóstico? Sí, pueden compartirlo, pero no es que vamos a aplicar las mismas actividades en ambos casos, ¿sí? Entonces, la evaluación nos ayuda a ello, a ver también qué necesidades presenta el niño de manera individual, ¿sí? ¿Cuál es el apoyo o cómo es el apoyo que recibe de papá, de mamá, si es que tiene estimulación, si es que son los papitos comprometidos o tienden a ser más ausentes? Todo eso tenemos que observar. En cuanto al diagnóstico, se realiza una presunción diagnóstica y pues a raíz de todo el proceso de evaluación ya llevamos a cabo lo que es el tratamiento de las posibles patologías del lenguaje que podría estar presentando el niño. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso, ¿no? Prevención a través de la estimulación. Yo particularmente soy de las personas de manejar mucho lo que es la prevención y también la promoción de la salud, ¿no? Prevención de patologías y promoción de la salud, porque eso es lo que buscamos, ¿sí? Después lo que es la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento como tal, de acuerdo a las necesidades observadas o reconocidas, identificadas en el niño. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra función? Establecer, favorecer, facilitar y o potenciar la comunicación de nuestros pequeños. Por lo tanto, tenemos el objetivo de reducir, prevenir o también de readaptar o rehabilitar a los niños que están afectados con algún trastorno del lenguaje, un trastorno de la comunicación. ¿Bien? Que presenten este tipo de trastorno. Trabajamos en las siguientes áreas, en la articulación, ¿sí? Que como les dije es el más conocido, ¿no? Por decirlo de esta forma. ¿Cómo articula mi niño? El modo, el punto de articulación, si lo realiza de manera correcta o incorrecta, para poder llevar a cabo la intervención. Punto número 2, la discriminación auditiva. Y algo que también les dije que es fundamental, ¿sí? La discriminación auditiva, a través de esta nosotros podemos reconocer o desarrollar eh, la lectoescritura, estas habilidades de la lectoescritura, ¿sí? La discriminación auditiva hace referencia a la diferencia entre sonidos similares, ¿no? Como les dije, a ver, bota y bata son iguales o diferentes. Son diferentes. Pueden compartir algunos fonemas, sonidos de fonemas, sí, pero hay un fonema que es distinto y por lo tanto, al ser distinto, son pues evidentemente diferentes, ¿no? Entonces, eso sería lo que es la discriminación auditiva. Si son iguales o diferentes, sonidos son similares. Bien, la expresión y la fluidez verbal, ¿sí? Expresarme verbalmente, la fluidez de mi lenguaje, sobre todo para niños que tienen tartamudez, ¿no? O tartamudean. Les voy a estar también compartiendo una carpeta y algunos ejercicios para trabajar lo que es la tartamudez. ¿Bien? Por otro lado, la comprensión verbal. ¿El lenguaje tiene que ver o está relacionado con la comprensión? Sí, sí está relacionado con la comprensión, porque no solo es la vertiente expresiva, sino la vertiente comprensiva. Y los terapeutas del lenguaje, bien, cuando realizan la evaluación, observan y también evalúan lo que es la vertiente expresiva, el aspecto verbal, y la vertiente comprensiva, cómo yo comprendo, ¿sí? O si estoy comprendiendo de manera correcta, o quizás no estoy comprendiendo de la otra persona.
Cuando veamos lo que es el desarrollo del lenguaje, el tema específico del desarrollo del lenguaje, también en diapositivas ustedes van a tener lo que dice el ASHA. El ASHA es una asociación de lenguaje y van a ver los sitios. También es una tablita donde ustedes van a visualizar, pero netamente de lenguaje. No van a ver de motricidad, social, adaptativo, cognitivo, no. Solo netamente de lenguaje. Bien. Bueno, y por otro lado, el oral, el aspecto oral y también escrito, ¿no? El objeto de la logopedia son los trastornos de la comunicación, del lenguaje, evidentemente el paciente, el pequeño, ¿no? Y la reeducación, que en este caso es este proceso de enseñanza y educación a personas que presentan algún trastorno de lenguaje. ¿Listo? Bien, otra pregunta, chicos. Por lo tanto, voy a solicitar su colaboración a través del chat. ¿Por qué será importante, no, mejor dicho, por qué o cuáles son los beneficios de la terapia del lenguaje? ¿Cuáles son los beneficios de la terapia del lenguaje? Rocío nos dice lograr el aumento de palabras para una mejor comunicación. Excelente. Génesis, desarrollar habilidades comunicativas, conceptos y el uso del lenguaje adecuado. Excelente, Génesis. Dayana, para poder ayudar a los niños a vocalizar y una mejor comunicación. Excelente, Dayana. Yanina, ayuda con la fluidez verbal. Alison, en la estimulación del cerebro para una mejor comunicación. Excelente. Brian, que el niño pueda desenvolverse mejor y aprender. Muy bien. Andrea, los beneficios para el niño son un mejor conocimiento de su sistema cognitivo, el cual le ayudará a la hora de comunicarse. También Carolina, corregir o estimular un buen desenvolvimiento del niño para comunicarse y usar el lenguaje. Excelente. Elizabeth, para ayudar a la persona a desenvolverse en todos los aspectos, tanto, se me perdió, aquí está, tanto social, académico y emocional. Soraya, tener una mejor vocalización y expresión. Charito, ayuda a mejorar las expresiones. Muy bien, chicos. Cita nos dice estimular y potenciar sus habilidades respecto al habla. Verónica ayuda a la comunicación en la comunidad para desenvolverse. Excelente. Y Lady, un mejor rendimiento académico en todos los aspectos, ya que a través de ello puede expresar. Excelente, Lady. Muy bien, chicos. En efecto, a ver, Sheila nos dice, ayuda a los pequeños en la estimulación del cerebro para una mejor comunicación. Excelente, Sheila. Muy bien, chicos. Así es. Tenemos varios beneficios, ¿no? A ver, Fiorella también acaba de escribir. Nos dice, a ver, la terapia del lenguaje ayudaría a un niño a una mejor expresión y adecuado entendimiento, el cual le facilitará un mejor aprendizaje. Excelente, Fiorella. Muy buenas sus respuestas. Y sí, es verdad, todo lo que ustedes han mencionado son parte de los beneficios que tiene el niño, ¿sí? Uy, he pasado mi diapositiva y ya está. A ver, mejora la capacidad para poder comprender y expresar nuestros pensamientos, ¿sí? Básico y fundamental. Aquí hay dos vertientes, comprensiva y la vertiente expresiva, que es el lenguaje, ¿cierto? Que es un componente, no, no es un componente, pero es, sí, pues, ¿no? Estas dos vertientes fundamentales para el proceso del lenguaje.
Por otro lado, el habla inteligible para que otras personas entiendan, ¿no? Por ejemplo, hay niños que hablan y no se les entiende bien. ¿Por qué? Porque no tienen una adecuada pronunciación y ya con la terapia, con el ejercicios o con las herramientas, poco a poco van a adquirir este habla inteligible, ¿no? Para que pueda ser entendido. Por otro lado, mayor capacidad para resolver problemas en un entorno independiente. A ver, ¿por qué creen ustedes que la terapia de lenguaje también podría ayudar a resolver problemas en un entorno independiente dentro de lo que se espera para la edad del niño? ¿Sí? Cuando yo digo que se espera para la edad del niño o entorno independiente, es que un niño, por ejemplo, de 3 años, no es que va a resolver un conflicto, un problema de adultos, ¿sí? Me dejo entender, sino dentro de lo que se espera para su edad. Entonces, de esta forma, ¿por qué ustedes creen que uno de los beneficios de la terapia del lenguaje es potenciar, desarrollar la competencia de resolución de problemas? ¿Qué relación podrían tener la terapia del lenguaje con la resolución de problemas? Muy bien, Carolina, para poder expresar sus necesidades. ¿Para qué más? A ver, pero en Génesis nos dice, porque puedo comprender qué genera el problema, y desde sus necesidades buscar soluciones o negociar. Excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, chicos. ¿Qué relación considera que podrían tener la competencia de resolución de problemas en un entorno más independiente con el lenguaje? A ver, Dayana nos dice, para apoyar a la solución al conflicto y llegar a una solución buena para los niños. Muy bien. Así es, ¿no? Es decir, a través del lenguaje yo puedo, uno, comunicar mis necesidades y ya no depender de mamá o de papá, ¿no? O de mi cuidador para poder satisfacer mis propias necesidades, ¿no? Por ejemplo, si quiero ir al baño, ya yo puedo emitir, ¿no? Quiero ir al baño o necesito ir al baño, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y a través del lenguaje ya resuelve esa necesidad, ¿no? Satisface esa necesidad básica. Por otro lado, también ayuda a poder comprender. Es decir, si yo conozco la situación, puedo llegar a comprender. Y recordemos que habíamos hablado que una de las vertientes importantes del lenguaje es la comprensión. Comprendo que hay un problema, un conflicto, ¿sí? Dentro de lo que yo pienso como niño, ¿no? Claro. Y busco una solución. ¿Listo? Y como también lo dijo Génesis, puedo negociar, buscar soluciones con los demás, con otros niños, con la Miss, con mi mamá, con mi papá, con la nana, etc.
Entonces, también ayuda y fortalece mucho esta capacidad, ¿no? De resolución de conflictos, de problemas. Por otro lado, nos ayuda para la preparación escolar, ¿no? Como les mencionaba, la lectoescritura, fundamental, algo básico para el aprendizaje. La calidad vocal también mejora, el habla fluido, lo que buscamos, sobre todo para las personas que tienden a tartamudear. Desarrollo de habilidades sociales prácticos también, ¿no? Eso nos ayuda mucho a poder desarrollar estas habilidades sociales que ustedes sabrán que es fundamental para el desenvolvimiento cotidiano, ya sea en el colegio, ya sea en los talleres, en casa, etc. Mejora la autoestima también, porque muchos de los pequeñitos, sobre todo de aquellos que son conscientes de que tienen por ahí alguna dificultad de su lenguaje, están en algunos casos sujetos a burlas, ¿no? A comentarios, a risas de los demás niños, ¿no? A también vino de niños, quizás por ahí de docentes, de familiares, o bueno, ya de ¿no? Entonces, eso también tiene una repercusión psicológica en los pequeños, ¿no? Este tipo de comentarios, de gestos, de risas, repercuten en su bienestar emocional. Y esto, pues, a través de la reeducación o la rehabilitación, también podemos de manera indirecta ayudar a mejorar la autoestima o por ahí fortalecer. Si bien es cierto, sí ayuda, pero también sería importante quizás acudir a una terapia para poder manejar, ¿no? La autoestima, para poder manejar los comentarios, manejar por ahí los gestos, las risas de los demás. Bien, y también hay un aumento de la independencia porque ya pueden cubrir sus necesidades dentro de lo posible para su edad. ¿Listo? A ver, vamos entonces a abordar un tema que quizás, la verdad, para algunos puede ser un poquito tedioso. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos los órganos que intervienen en el lenguaje. ¿Sí? A ver, tenemos eh, tres grupos, que son los órganos infraglóticos, la cavidad glótica y los órganos supraglóticos, que en este caso está lo que es el aparato fonador. ¿Sí? Este es el aparato fonador, todo lo que ven en pantalla. Y dentro de tenemos las cavidades infraglóticas, donde vemos la tráquea, los bronquios, pulmones, el diafragma, la cavidad glótica, donde vemos la laringe, y la cavidad supraglótica, donde vemos la faringe, la cavidad bucal, nasal, la baba. ¿Bien? Listo, ok. Vamos a ver entonces los órganos infraglóticos, es decir, este grupo, ¿no? De órganos infraglóticos que tenemos la tráquea. La tráquea es un órgano del aparato respiratorio, ¿sí? Y que tiene como función brindar una vía abierta del aire inhalado y exhalado. ¿Sí? Esa es la función de la tráquea con relación al lenguaje. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los pulmones, que son proveedores del aire necesario para poder realizar el acto de la fonación, para poder emitir los sonidos de los fonemas, que se convierten después en palabras y después en oraciones y o enunciados más largos. ¿Sí? Entonces, tenemos los movimientos, que es la inhalación y la exhalación. Cuando nosotros estamos hablando oralmente, ¿no? De manera verbal, como lo estoy haciendo yo ahora, hacemos una coordinación entre el aire, al momento de inhalar, al momento de exhalar, junto a ello, el hecho de articular,
el modular la voz, ¿sí? Entonces, todo ello, ¿sí? Todo esto se organiza para poder emitir, ¿sí? La información o la respuesta dependiendo de la situación o dependiendo del momento. Bien, entonces, gracias a la tráquea y a los pulmones, tenemos o el aire necesario o esta vía para poder inhalar y poder exhalar y de esta forma emitir el acto de la fonación. ¿Listo? Por otro lado, los bronquios, que se encuentra en el aparato respiratorio y son como dos conductos tubulares. ¿Listo? Que hace que el aire sea conducido. Bien, es decir, desde la tráquea a los bronquios, de los bronquios a los bronquiolos y de los bronquiolos a los alveolos pulmonares. Ese es el proceso en el cual el aire va a ser conducido, ¿sí? Y que también es importante para poder realizar el acto de la fonación. Y el diafragma, que este pues diafragma es también muy conocido y que tiene esta complicada tarea de realizar la correcta respiración. Bien, cuando nosotros incluso trabajamos con la tensión muscular, en el caso de los niños o de los adolescentes que presentan tartamudeo, hay mucha tensión al momento de comunicarse verbalmente, ¿no? Precisamente por el hecho de tartamudear, ¿no? El que los demás lo observen, evalúen o realicen comentarios, ya, dependiendo de cada uno. Bien, entonces, cuando nosotros, o parte de las herramientas que utilizamos es la correcta respiración, que ellos puedan aprender a respirar, porque hay niños que respiran con la boca, así, como si estuvieran cansados, ¿no? Nosotros buscamos una respiración que inhale y que exhale, que inhale por la boca y exhale, perdón, que inhale por la nariz y exhale por la boca, ¿no? De una forma correcta. Y eso también les voy a estar compartiendo, tanto para niños como para los adolescentes, ¿no? Ahora, en el caso de los niños, incluso lo vimos en la primera sesión, que es la técnica del globo. Sí, quizás por ahí algunos que han estado presentes recuerdan, ¿no? Que inhalo, inflamo mi vientre como si fuera un globo, ¿bien? Cuento hasta 4 y voy a desinflar mi globo, pero por la boquita, lento y largo, ¿no? Muy lento. Que eso es parte de la respiración profunda, ¿no? La respiración diafragmática que buscamos en los niños. ¿Listo? A ver, por otro lado tenemos el grupo de los órganos supraglóticos. En este caso tenemos la cavidad nasal, que es pues la nariz, ¿no? Que es esta parte interna de la nariz y que, bueno, sabemos que está cubierta por una membrana mucosa, que esto hace que nuestra naricita esté húmeda y por lo tanto evitar lo que son las hemorragias. Bien, y la nariz también tiene que ver con el lenguaje, por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la nariz nosotros inhalamos y el aire está en coordinación con la tráquea, con los bronquios, con el diafragma, con los pulmones, que son órganos que sí están asociados al lenguaje. Bien, la cavidad bucal o la boca, ¿no? Es también parte del sistema digestivo y tenemos lo que es el labio superior y el labio inferior. Y pues evidentemente a través de esta nosotros podemos emitir mensajes y además de ello expresar facialmente nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que un niño está enojado porque su boquilla está más afuera de lo normal, ¿no? O está apretada. Podemos ver que un niño está ansioso porque su boquilla está muy tensa, ¿no? O podemos ver que un niño está triste porque su boquita tiene una curvita, ¿no? Hacia abajo. Bien, entonces también podemos emitir expresiones faciales que recordemos que el lenguaje no solo es el aspecto verbal, sino también el no verbal.
Tenemos lo que es la faringe, que es una estructura también como el tubito, ¿no? Como vemos aquí en pantalla, este tubito, que ayuda a respirar y está situada pues en el cuello. Bien, conecta la cavidad bucal con las fosas nasales, bien, y con ello el esófago y la laringe, es decir, la cavidad bucal con el esófago y las fosas nasales con la laringe, bien, y a través de este también transcurre y conduce lo que es el aire. Y en la cavidad glótica, que es el otro grupo, bien, tenemos lo que es la laringe. Es distinto, ojo, esta es la faringe y esta es la laringe, bien, que es un conducto respiratorio que está situado entre la tráquea y la faringe y su función es proteger la entrada de las vías respiratorias y por lo tanto interviene también en la producción de la voz, ¿no? Incluso cuando nosotros modulamos la voz, también es parte de la glotis. Por ahí quizás algunos de ustedes también ya saben acerca de la glotis, que es parte de la laringe y es como este huequito, ¿no? Que ven en pantalla, que hace que el aire que está en la glotis hace vibrar los pliegues vocales, o más conocido como las cuerdas vocales. Y esto, es decir, cuando las cuerdas vocales vibran, es fundamental para la fonación. Bien, entonces las cuerdas o los pliegues vocales son parte importante también del aparato fonador, porque a través de estas nosotros realizamos la producción de la misma, es decir, de la voz. ¿Listo? Entonces también, por ahí si el niño o la persona presenta algún tipo de dificultad o algún tumor, alguna enfermedad en las cuerdas vocales o en algún órgano que está asociado, tenemos que averiguar, ¿no? O ver en nuestros niños si por ahí sí está presentando eh, alguna causa orgánica y que esta causa orgánica limita el lenguaje o está perjudicando a mi niño en cuanto a su lenguaje. ¿Bien? Bien, chicos, a ver, vamos a ver un video, ¿sí? Como una forma introductoria al curso, perdón, a la siguiente sesión y que también se va a complementar un poquito con lo que hemos visto hoy día. ¿Ya? Entonces, permítame un momentito, voy a compartir mi pantalla para poder visualizar este video que son los componentes del lenguaje, que son prerequisitos del lenguaje, aprendizaje y también de la pragmática. Bien, a ver, entonces voy a compartir esta pantalla para poder visualizar. Creo que ya está. A ver. Lenguaje y sus componentes. El lenguaje se define como un sistema de símbolos arbitrarios y como la capacidad humana con la que todos nacemos que nos permite aprender y utilizar al menos un sistema de comunicación. Se divide en dos áreas. El lenguaje receptivo, que se refiere a todo lo que un individuo puede entender del lenguaje sin la ayuda de claves no lingüísticas. El lenguaje expresivo es el que permite a las personas comunicarse por medio de la escritura, gestos, señas, palabras, láminas, comunicadores, como los equipos de asistencia tecnológica. A su vez, dividimos estas áreas del lenguaje en unos componentes lingüísticos, que son forma, que incluye la fonología, morfología y sintaxis; contenido, que incluye la semántica con su vocabulario y significado; y el uso, la pragmática. Definimos la pragmática como el uso funcional del lenguaje según el contexto o lugar en donde se encuentre el hablante. Para el desarrollo de estas destrezas pragmáticas y de lenguaje se utilizan varias estrategias de enseñanza como
actividades en ambiente de juego, manipulación de objetos, motivación, refuerzo, entre otros. Otros componentes a trabajar en esta sesión serán los prerequisitos de lenguaje, que son permanencia de objetos, medios fines, imitación, juego simbólico. Y los prerequisitos de aprendizaje, que son contacto visual, destrezas de exploración, lapso de atención, capacidad para permanecer sentado. Estos prerequisitos los observaremos de forma indirecta en ambas sesiones terapéuticas. Objetivo capacitante 1. El paciente demostrará la destreza pragmática de toma de turno de manera espontánea con un 80% de adecuación. Objetivo capacitante 2. El paciente realizará tareas de memoria visual de manera espontánea con un 80% de adecuación. Materiales. Los materiales a utilizarse en ambas sesiones terapéuticas serán el juego Trouble, el juego de Memory Mix Up, el cartón de huevos con los animales, una mesa y una silla. Refuerzo. Como refuerzo para cada sesión terapéutica, cada vez que el niño realice correctamente la tarea pedida, se utilizará el señor cara de papa. Steven, ¿qué es esto? Un gato. Un gato. ¿Y cómo hace el gato? Así. Miau. ¿Y dónde está el gato? Vamos a ponerlo aquí. Ok, muy bien. Vamos a darle aquí ahora. Duro. 6 veces. Vamos a moverlo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien, ahora voy yo. 1. Ok. Ahora vamos a darle comida a Cookie Monster. Aquí es un maíz. Gracias. Esto más. Ya mismo. Sí. Ok. Steven, ¿qué es esto? Mono. ¿Y cómo hace el mono? Muy bien. ¿Y dónde está el mono? Muy bien. Vamos a colocarlo encima. Perfecto. Ahora vamos a darle aquí. Duro. Una vez. Vamos a moverlo una. Una vez. Acuérdate, una. Ahora voy yo. Sí. 2 veces. 1, 2. Ahora, ¿qué vamos a hacerle? Darle comida a quién? A fucking monster. A Cookie Monster. Muy bien. Vamos a darle comida. Gracias. Hola, Steven. ¿Estás bien? Vamos a contar todos. Vamos a hacer un jueguito. ¿Dónde están? Mira, estos son unos huevitos. Sí. Debajo de los huevitos hay unos animales. ¿Qué animal es este? Una vaca. Una vaca. ¿Y aquí qué hay? Un pollito que se cayó. Un pollito que se cayó. ¿Y este? ¿Cuál es este? Un cerdito que se cayó. ¿Y cómo hace el cerdito? Así llora. ¿Cómo hace el cerdito? Así, ay, y llora. Ajá. ¿Y la vaca cómo hace? Muy Muy El bien. pollito hace pío, pío, pío. Bien. Mira, Steven, voy a esconder los animales en estos huevitos y te voy a decir para que busques un animal. Cuando busques el animal, le vamos a poner una piecita al señor Carapapa, ¿está bien? Sí. Ok, mira los animales. El cerdito, la vaca La vaca y el pollito. y el pollito. Y los voy a esconder ahora. Míralos bien. Los voy a esconder y vas a buscar la vaca. ¿Dónde está la vaca? Esta es la vaca. Busca la vaca, vamos a buscar la vaca. ¡Ah! Muy bien. Un perro que tiene que sacar la leche. Ajá, muy bien. Y ahora vamos a ponerle una pieza al señor Carapapa. Ven acá, ven, vamos a ponerle la nariz. Toma, poner la nariz. Bebé. Muy bien. Ahora voy yo. Voy a ponerle los ojitos. Aquí.
Muy bien. Yo pongo las manos. La mano, ponle la mano. Muy bien. Ahora vamos a hacer la tarea. Muy bien. Ahora vamos para esto. Buscaste ahora la vaquita. Vente, vente, vamos a hacer este, vente. Ahora vamos a buscar el cerdito. Sí. Vamos a buscar el cerdito. ¿Dónde está el cerdito? ¡Ah! ¡Míralo ahí! Muy bien. Una pieza. Una pieza, ¿cuál le vas a poner? Durante ambas sesiones terapéuticas se pudo observar que el niño ejecutó con el % de adecuación esperado. Realizó las destrezas pragmáticas de toma de turno y la destreza de lenguaje de memoria. Además, pudimos observar los prerequisitos de lenguaje y aprendizaje, como la imitación, permanencia de objetos, medios fines, contacto visual, lapso de atención y el permanecer sentado. El niño logró realizar los mismos adecuadamente. Estas sesiones terapéuticas nos muestran la importancia del desarrollo del lenguaje en nuestros niños. Bien, chicos. Entonces, hemos visto más o menos cómo son algunas sesiones de terapia. Bien. Se habrá fijado que no usa pictogramas, ¿no? Si bien es cierto, sí, hay algunas personas que sí utilizan los pictogramas. Yo aconsejo, recomiendo, si trabajamos con nuestros pequeños, nuestros niños o nuestros hijos, usar pictogramas, sí, nos ayuda a usar recursos como tarjetas, fichas, pero también buscar la forma, ¿no?, de trabajar con este tipo de material, ¿no? Por ejemplo, tenemos el señor Papa, ya, el señor cara de papa, tenemos por ahí el cerdito, el pollito, ¿no? Y también podemos agregar lo que son los pictogramas. Bien, ahora recuerden, para las personas que estuvieron en la primera sesión y para las que no estuvieron, que hay una página que se llama Arasac, ¿no? Quizás por ahí algunos que, a ver, lo voy a volver a poner para los nuevos, porque hay personas que recién se han incorporado el día de hoy. Entonces les voy a estar enviando por este medio. Sí, acá está, Arasac. Bien, este es una página, bien, en el cual ustedes pueden obtener pictogramas materiales, ¿no? A ver, vamos a repasarlo un poquito para las personas que se han incorporado recientemente. Ponemos pictogramas y, por ejemplo, ponemos acá golpear. ¿Bien? Podemos golpear y por ahí nos aparece, ¿no? Vemos este. Ok. Podemos hasta incluso editar el pictograma. Color de fondo, quizás le quiero poner verde, rosado o el blanco, que tiende a ser común. Quiero ponerle un marquito, también le puedo poner un marco de color negro, ¿no?, rojo, la anchura del marco. Quizás por ahí el tachado, sí, evidentemente, porque es algo que no es correcto, también se puede tachar. Puedo poner el texto fundamental, ¿sí? Y en mayúsculas, texto inferior, le ponemos siempre en mayúsculas. ¿Bien? Y sale de esta forma, golpear. ¿Bien? Y ya tienen su pictograma editado por ustedes mismos. ¿Listo? Solo es cuestión de que lo descarguen y impriman. Yo les aconsejo que lo tengan en... Ay, se me fue la palabra. Plastificado, porque los niños tienden mucho a como que arrugar, ¿no?, la hojita. Entonces, plastifíquenlo mejor para que sus materiales duren. ¿Bien? A ver, por otro lado, también, por ejemplo, esto es de Arasac, para que los niños puedan comprender lo que son las oraciones.
paso de peatones, escorpión, José, cruzo la calle, ¿no? Por el paso de los peatones, el paso peatonal. Bien, entonces esto ayuda mucho, sobre todo para los niños que tienen TEA, ¿no? Incluso por ahí quizás han escuchado de las historias sociales. Yo les voy a estar mostrando en las sesiones próximas algunas historias sociales que yo particularmente utilizo con mis niños de TEA y ayudan muchísimo. Porque recordamos que su lenguaje tiende a ser distinto. Ojo, distinto de acuerdo a cada uno de los niños. Puede ser que tenga TEA, TDAH, puede ser que tenga algún trastorno o no, dependiendo. ¿Bien? Entonces, pero estos, como los que ven en pantalla, me ayudan mucho para que el niño pueda entender, ¿no? Por ejemplo, el semáforo está verde, por lo tanto, José puede cruzar. Bien, entonces, de esta forma, el niño ya puede observar, perdón, puede aprender, ¿no? José mira izquierda, derecha. Y eso es fundamental, porque incluso está pintado, ¿no? Su mano derecha y su mano izquierda para poder cruzar la calle. Da la mano y cruza la calle. Bien. Y es un campeón, ¿por qué? Porque ya cruzó la calle de manera adecuada. Esto lo utilizo para mis pequeñitos, ¿sí? Y de esa forma ya saben, ¿no? Cruzar esto, como les digo, lo tengo de al azar. De todas formas, se los voy a estar compartiendo. Bien. Por ejemplo, ustedes ponen aquí al azar, ¿sí? Bajan un poquito y donde dice materiales, allí ustedes buscan. Además de los pictogramas, también pueden tener materiales, ¿no? Cuando me siento triste, enojado, alegre, puedo, ustedes solo ingresan. A ver, vamos a ver, por ejemplo, acá de discriminación auditiva o de lenguaje. Ustedes bajan, tenemos el abecedario visual, tenemos orientación especial, donde está el mono, eso también suelo utilizarlo. Bingo, ¿no? En los casos de los niños más grandecitos, onomatopeya, asociación de onomatopeyas también. Entonces, aquí tienen infinidad de material. Siempre tengan cuidado con el idioma, ¿sí? Porque hay, sí, recursos con otros idiomas. Vamos a poner, digamos, fonología, ¿ya? Bajamos, bueno, en el abecedario visual tenemos lo que es flashcard de primavera. Tenemos por ahí, por ejemplo, el bingo de, esto es importante, lo que ven aquí, el bingo de sílabas. Y como ven, cuando siempre trabajamos un fonema en particular, tiene que estar de color rojito. Y buscar la forma en que esté en mayúscula. Entonces, ustedes solo hacen clic aquí. Quiero ver si se está compartiendo en pantalla, sí. Clic y bajan. Pueden descargar todos los archivos o también pueden bajar un poquito más allá y solo descargan aquí donde dice bingo sílabas y descargan y ya tienen el material gracias a la página Arasada. Bien, pues también ustedes pueden publicar y bueno, ya dependiendo de cómo ustedes lo quieran manejar. ¿Listo, chicos? De todas formas, como les digo, les voy a estar compartiendo material extra para que lo tengan y lo puedan aplicar con sus pequeñitos. Bien, y bueno, quiero saber si hay alguna duda, si no, para ya cerrar nuestra sesión. ¿O todo está claro? Ok, Dayana, muy bien, todo claro, Fabiola, Sheila, Carolina, excelente. Muchísimas gracias a ti, Alison. Estoy segura que sí te va a servir muchísimo. También les voy a enviar material para TEA, TDA, TDAH. Y bien, entonces con esto me despido. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes. Aprovechen mucho estos cursos que nos ofrece ITEC. Es una gran oportunidad para poder trabajar muchísimo en nosotros, con nuestros niños y también recuerden la importancia del certificado, porque esto nos permite avalar todos los conocimientos que estamos aprendiendo y vamos a aprender durante estos
6 días, ¿no? Ya nos queda un poco.